Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día vamos a hacer la tercera clase por video, que ya es la última de este primer bloque de guías. Es la segunda parte acerca de evidencias de evolución. La primera clase, ¿no es cierto?, sobre este tema, estuvimos viendo los fósiles y cómo se podían formar los fósiles. Ahora vamos a ver el resto de las evidencias de evolución. La primera que vamos a ver se llaman evidencias anatómicas, que tienen su base en lo que se llama anatomía comparada. Bueno, el nombre es súper descriptivo. Es una parte de la biología que se dedica a comparar la anatomía de las diversas especies. Y así llega a la conclusión que hay especies, ¿no es cierto?, tan distantes como una ballena y un colibrí, que sí tienen partes en común, partes anatómicas en común. Y por lo tanto, como tienen partes anatómicas en común, debieran estar evolutivamente emparentados. Veamos cómo va esto. Hay tres tipos de evidencias anatómicas: los órganos homólogos análogos y también los llamados vestigiales. Partamos viendo lo que son los órganos homólogos y los análogos. Los homólogos son estos. Son órganos que tienen la misma estructura interna, como se ve acá. Acá estamos viendo los huesos de una de las extremidades de diferentes animales. Un cocodrilo, un ave, una ballena, un caballo, un murciélago y la nuestra, el brazo del hombre. Son todos, ¿no es cierto?, extremidades superiores. Y al ver el detalle de ellas, nos damos cuenta que todas tienen exactamente los mismos huesos. No tienen la misma forma, pero son los mismos. ¿No es cierto? Tenemos acá, en este color celeste, todos tienen el húmero. En naranja, todos tienen un radio. Y las falanges, que corresponden a los dedos de las manos. Inclusive, ¿no es cierto?, esta que es el ala de un murciélago, notamos que se han modificado mucho los huesitos de los dedos para dar soporte al ala del murciélago, que es un mamífero, recordemos. Entonces, tienen la misma estructura interna, pero su forma, lo vemos acá, y su función son diferentes. El tener la misma forma o estructura interna da a entender que estas especies en algún momento tuvieron un ancestro en común, o sea, provienen de un mismo organismo que les da origen a todas, y que debido a que estas especies se desarrollan en diferentes ambientes, sus órganos se modifican también, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones ambientales. Entonces, los órganos homólogos indican un ancestro en común, pero también habla de un estilo de evolución que se llama divergencia evolutiva, o sea, divergen, se separan, parten de un ancestro en común, o sea, un antepasado, y luego divergen, o sea, se separan en especies nuevas. Todas estas, ¿no es cierto?, son especies que están emparentadas y la evidencia se llama órganos homólogos. Los órganos análogos, en cambio, tienen, ¿no es cierto?, una estructura interna diferente. No es como en este caso. La estructura interna aquí es, es diferente. Pero sí cumplen la misma función. Acá no. Por ejemplo, este es para caminar, para volar, para nadar. Diferente función. Pero aquí la función es la misma. Todas son alas y todas sirven para volar. Evidentemente, la estructura interna
del ala de un ave, de un murciélago o de una mosca no va a ser igual, pero sí tienen la misma forma, porque convergen hacia una misma función. Entonces, recapitulemos. Son estructuras que en distintas especies tienen funciones similares. En este caso, del ejemplo, volar. Pero, ¿no es cierto?, tienen orígenes diferentes. Entonces, aquí no vamos a hablar de convergencia, de divergencia evolutiva, sino que vamos a hablar de convergencia, o sea, parten de muchos puntos y llegan a un punto en común. Este punto en común es la forma y la función, que en eso son similares. Todas las formas son formas de alas. Todas las funciones son la misma, volar, pero son organismos evidentemente diferentes. Aclaremos un poco esto de lo que es divergencia y convergencia. En el caso, ¿no es cierto?, de los órganos homólogos, hablamos de divergencia, un ancestro en común, y luego se separan porque evolucionan en diferentes ambientes, pero conservan la estructura interna. Vimos que la pata del caballo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago tienen estructuras internas semejantes. En cambio, cuando hablamos de convergencia evolutiva, converger es ir a un solo punto. Aquí tenemos diferentes animales que van a converger, van a llegar a un mismo punto. Eso significa converger, y ese mismo punto es la forma. En este caso, una forma hidrodinámica, o sea que les permite nadar. Un escarabajo, este escarabajo puede nadar, un tiburón y un delfín. Cualquier animal que nade va a tener esta forma, ¿no es cierto?, que es semejante a un torpedo. Imagínate a cualquier pez. Tiene la forma, ¿no es cierto?, que es como ovalada. Muy parecida a la que está en este dibujo, porque permite, ¿no es cierto?, que romper el agua. Le hacen, pues si no sería golpearse como si fueran así como cuadrados, sería golpearse contra una pared. Entonces, tener una punta y luego, ¿no es cierto?, bordes suaves que se van ensanchando, les permite romper el agua. Entonces hablamos de convergencia evolutiva cuando se converge a una forma. Divergencia evolutiva cuando las formas no son las mismas y las funciones no son las mismas, pero la estructura interna sí es igual. Entonces, estamos hablando de evidencias anatómicas, órganos homólogos y análogos. Existe una tercera categoría en esta evidencia de evolución, que son los órganos, la evidencia anatómica, que se llaman órganos vestigiales. Un vestigio, que lo que es un remanente, algo que quedó del pasado, pero que actualmente no tiene ninguna función específica. En los humanos tenemos varios ejemplos. La muela del juicio, que ya puede que alguna de ustedes se la hayan sacado o se la vayan a sacar. Un segmento del intestino que se llama apéndice. Y la última parte de la columna vertebral, que es el coxis. No tiene ninguna función, ¿no es cierto?, en nosotros. Y así hay estructuras, ¿no es cierto?, que dieron cuenta de cierto pasado. Por ejemplo, las serpientes tienen vestigios de haber tenido caderas, y si tuvieron caderas es que también tuvieron extremidades, ¿no es cierto? Las piernas se sostienen en las caderas y ellos tienen ese vestigio, lo mismo que las ballenas. Interesante, o sea, en algún tiempo estos dos animales, la serpiente y las ballenas, tuvieron piernas. Por lo tanto, las ballenas debieron haber sido organismos terrestres y luego haberse ido hacia el mar. Interesante. Órganos vestigiales, o sea, estructuras que en la actualidad no tienen usos y están atrofiadas, pero que en algún momento sí nos sirvieron.
Vamos a la siguiente categoría. Las evidencias biogeográficas. Biogeográfica es una palabra que viene de unir dos términos. La palabra geografía, ¿no es cierto?, que es el estudio del lugar, de la tierra, y bio, estudio de la vida. Entonces, la evidencia biogeográfica específicamente estudian cómo se distribuyen las especies en la tierra, pero no solamente en la actualidad, sino cómo se distribuyeron en el pasado, y ahí ayuda la paleontología con los restos fósiles. Entonces, y también tenemos la teoría de la deriva continental. ¿Se acuerdan que en un inicio hubo un solo continente llamado Pangea, el cual se fracturó y llevó, ¿no es cierto?, a los organismos que estaban en un solo sitio, los dividió. Imaginemos, ¿no es cierto?, que en este punto, que en realidad fue por aquí, en este punto estaba el primer camélido, o sea, el tatarabuelo de los camellos y de las llamas y guanacos. Pero como la Tierra era una sola, era de un solo tipo. Cuando la Pangea se divide, tenemos camélidos que son propios del sur americano y otros que están repartidos entre África, ¿no es cierto?, Asia y Europa. Entonces, cada uno de estos nuevas especies va a ser diferente. Son semejantes, ¿te fijas? El camello con la llama tiene ciertos parecidos, pero evidentemente tú nunca los confundirías. ¿Por qué? Este evoluciona en este ambiente y la llama evoluciona en un ambiente diferente. Por lo tanto, sus estructuras se adaptan a los nuevos ambientes. Pero su semejanza implica que tuvieron un antepasado en común y que partieron todos de un mismo punto geográfico basados en las evidencias que vienen también de la paleontología. Veamos otro ejemplo. Las aves corredoras. Lo mismo. Ñandú, ¿no es cierto?, que está en Sudamérica, la avestruz, en África, el emú y el casuario que están en Australia, todos tienen un ancestro en común. Pero actualmente, como están ubicados en diferentes partes del mundo, evolucionaron y tienen sus diferencias. De hecho, si uno cruza un emú con un avestruz, no lo van a hacer, porque no se reconocen como de la misma especie, aunque son bastante semejantes, lo mismo que el avestruz con el ñandú. Tuvieron un ancestro en común que vivió cuando todo esto era un solo continente, y cuando el continente se fractura y los nuevos continentes se separan para llegar al estado actual, estas especies al mismo tiempo van evolucionando en caminos diferentes. ¿Por qué, no es cierto? El ambiente va a ir seleccionando aquellos atributos de las especies que son más convenientes para vivir en esas condiciones. ¿No es cierto? Charles Darwin, la primera persona que habló de evolución, como la entendemos hoy día, concluyó que aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de modo similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar de forma diferente. Y a este proceso de formación de una nueva especie él lo llama especiación. Entonces, ¿cómo surgen estas nuevas especies? Porque quedaron aisladas unas de otras, y, ¿no es cierto?, el proceso que le lleva a formar una nueva especie es el que conocemos como especiación. Otra prueba de lo que es la evolución son las pruebas que provienen de la embriología. La embriología es el estudio que verifica todas las etapas por las cuales pasan los embriones, o sea, el desarrollo que ocurre antes de nacer, como cuando desde que se es una célula
hasta que el organismo está completo para nacer. Entonces, en el siglo XIX, un señor de apellido Haeckel, de origen animal, se dedicó a comparar diferentes embriones de muchas especies. Y encontró que en los inicios los embriones se parecían mucho. Tenemos un pez, un pollo, un cerdo y un hombre. Tienen semejanzas, ¿no es cierto? El cerdo y el hombre, ¿no es cierto? Se parecen bastante. Entonces, le lleva a concluir que el desarrollo embrionario es una especie de resumen de todo el proceso evolutivo de esa especie. Lo que parece bastante coherente, o sea, es como si miráramos una película así rápida de todo lo que, cómo evolucionó esa especie a través del tiempo geológico. Pero eso apuesta a un desarrollo independiente de cada una de las especies, o sea que cada especie se desarrolla independiente de la otra. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Las especies se desarrollan a partir de un ancestro en común. Una especie se divide en dos nuevas y cada una de las nuevas da origen a otra especie y así de manera sucesiva. Todo va dependiendo del ambiente donde estén y de ciertos eventos catastróficos. Entonces, lo que sonaba como muy coherente se cae por las pruebas de evolución que conocemos actualmente. Las pruebas más contundentes de evolución vienen de la mano de la tecnología y se llaman evidencias moleculares, que viene de la comparación de moléculas que están presentes en todos los seres vivos. El ADN, que es la molécula donde va la información genética, y las proteínas. Las proteínas son moléculas que tienen múltiples funciones. Por ejemplo, forman los músculos. El cabello es una proteína. La piel tiene proteínas. En la sangre voy a encontrar proteínas. Hay muchos ejemplos de ellas. Son muy importantes. La insulina, que es una hormona que regula la cantidad de azúcar en sangre, también es una proteína. Así que se puede comparar el ADN y las proteínas de diferentes especies, porque ahora está la tecnología para poder conocer a fondo cómo está compuesto el ADN de todas las especies que conocemos y cómo son las proteínas de cada una de esas especies. Y en la medida que encontramos mayor semejanza entre ellas, también vamos a determinar un mayor parentesco. Entonces, hay cosas que son fundamentales en este punto. Todos los seres vivos tienen un material genético que es el ADN. Todas, no hay ninguna. Desde una bacteria hasta, no sé, un dinosaurio, pasando por un helecho y, no sé, una medusa. Todas las especies de seres vivos tenemos material genético que es ADN, donde va la información para crear todo el organismo. Además, ¿no es cierto?, existe un mecanismo que se llama código genético, que es la forma en cómo la información que está en los genes se traduce y se expresa luego en la formación de una proteína. Y este mecanismo es muy semejante en todas las especies, procariontes y eucariontes, o sea, muy antiguas y más nuevas. Asimismo, ¿no es cierto?, las proteínas están formadas por los mismos elementos básicos que se llaman aminoácidos. Son los mismos aminoácidos que construyen a todas las proteínas que están presentes en cualquier ser vivo. Entonces, todos estos elementos que provienen de la biología molecular, del estudio de las biomoléculas, da a entender de manera muy,
muy, ¿no es cierto?, concisa, muy precisa, que si compartimos genes, evidentemente debemos tener un ancestro en común. Esto lo dijo Darwin. Cuando lo dijo, nadie le creyó. Incluso, ¿no es cierto?, aquí podemos comparar ciertos genes presentes en la mosca del vinagre o mosca de la fruta, también la conocemos, y en un embrión de ratón. En ella se estudió un grupo de genes que sirve para formar ojos. En ambos es el mismo grupo de genes, pero evidentemente este grupo de genes ayuda a formar ojos de mosca y el mismo grupo de genes que está presente en el ratón ayuda a formar ojos de ratón y además de ayudar a formarlos, lo ayuda a situarlos. Sin ir más lejos, los humanos tenemos el mismo grupo de genes que ayuda a que se formen nuestros ojos y se sitúen frente a la cara, mirando al frente, uno a cada lado de la nariz. El mismo grupo de genes. Evidencia de que tenemos ancestros en común. Una mosca, un ratón y nosotros no nos parecemos mucho, pero sí tenemos un ancestro en común. A estos grupos de genes que conducen la construcción de algún órgano o de situar un órgano en una parte específica se conocen como genes homeóticos o también genes OPS. Otro elemento, ¿no es cierto?, que se puede comparar para establecer cercanía entre una especie y otra son las proteínas. Entonces, aquí estamos viendo una proteína que es una globina. El nombre de una proteína, cualquiera, no importa la función. Entonces, vemos la proteína humana. Este chimpancé comparte el 95% de las partes que se llaman aminoácidos. El 100% de los aminoácidos, aquí tienen el 95%, o sea, el 5% no es igual a los humanos. Acá, ¿no es cierto?, tenemos un número mayor que es diferente a los humanos y con creo que es una serpiente o algo así. Pero veamos mejor la rana, que eso es lo que es. La rana tiene un 54% semejante, o sea, tiene un 46% que no es igual de aminoácidos para formar la misma proteína. ¿Por qué sabemos que es la misma proteína? Porque cumple una misma función. Entonces, mientras menos parecidas son las proteínas, más alejados están los organismos entre sí en términos de parentesco evolutivo. Entonces, al estudiar las semejanzas del ADN y de las proteínas, podemos establecer muy claramente parentescos evolutivos, cercanía o lejanía. Todos estos elementos de saber quién está más lejos, quién fue primero, qué organismo es el antecesor, o sea, el que está antes de, cuáles son los descendientes, los que provienen de, se ordena en un esquema que se llama árbol filogenético. Entonces, cuando uno quiere estudiar una especie, va a comenzar, estas son las actuales y que nos interesa conocer, vamos a comenzar a ver cuáles están emparentadas y vamos a buscar su ancestro en común, que sería este que está acá. ¿No es cierto? Estas dos tienen un ancestro en común y a su vez este ancestro en común tiene otro que se emparenta con este de acá. Por lo tanto, estas especies debieran ser muy parecidas entre sí, pero menos parecidas a esta otra. Porque no tienen, ¿no es cierto?, el ancestro que tienen en común A con E está muy lejano. Esta es una forma de ir ordenando toda la información que recién vimos, la que proviene desde la bioquímica, desde las pruebas biogeográficas, desde las pruebas anatómicas, se puede resumir de manera visual en estos llamados árboles filogenéticos. En el libro de ustedes aparece el de las abejas. Entonces,
Apidae, que está acá, ¿no es cierto?, en esta punta, es más parecida a esta que a esta de acá, porque esta está más cercana y esta está más lejana. De esa manera se van estudiando los árboles filogenéticos. Eso es simplemente una forma de ordenar y de hacer un resumen muy visual para entender el grado de parentesco entre una especie y otra. Se construye basado en las pruebas biogeográficas que acabamos de ver. Resumiendo, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de la evolución y como en ciencia se requieren pruebas para verificar un hecho, damos porque la evolución es un hecho y es un proceso que sí existe, porque tenemos pruebas que apoyan su existencia. Entonces tenemos las estructuras homólogas y análogas, homólogas, que hablan de un ancestro en común, ¿no es cierto? Las análogas, que hablan de adaptaciones que nos llevan a una estructura semejante, las pruebas de moléculas biológicas, como es la secuencia del ADN, que determinan parentesco entre especies, patrones geográficos o biogeográficos que nos dan pistas de cómo las especies se relacionan entre sí en forma espacial. Y por último, ¿no es cierto?, y no menos importante, el registro fósil. Aunque actualmente no está completo, sí nos proporciona mucha información de aquellos organismos que alguna vez existieron sobre la Tierra y que actualmente están extintos y por lo tanto no podemos conocerlos en vivo. Pero a través de los fósiles sí podemos saber de su existencia y a través de técnicas bioquímicas podemos extraer su material genético a través, ¿no es cierto?, de la anatomía comparada, a través, ¿no es cierto?, del estudio de la biogeografía, establecer sus movimientos en los continentes y de esa manera se va construyendo un registro de todo lo que es la evolución de las diferentes especies y lo más importante, saber qué especie es el origen de otra, con quiénes estamos emparentados. Entonces, un hecho que debemos concluir ahora, la evolución sí existe. Recuerden, cualquier duda pueden plantearla al número de WhatsApp que está al inicio de la presentación o también por correo. No hay problema con eso, chiquillas. Que estén bien.